¿Qué sucede cuando un líquido ebulle? ¿Por qué diferentes líquidos ebullen a diferentes temperaturas? Para responder a estas preguntas tenemos que pensar en las fuerzas intermoleculares. Estas vienen a ser las fuerzas de interacción electrostática que ocurren entre moléculas. Así como vimos en la clase anterior que los átomos interaccionan formando enlaces covalentes y iónicos entre ellos, las moléculas también participan en interacciones con otras moléculas. Las fuerzas intermoleculares serán más débiles que las fuerzas intramoleculares o enlaces. Es por ello que será más fácil separar dos moléculas que romper los enlaces dentro de ellas. Veamos ahora los diferentes tipos. En este video veremos cuatro fuerzas intermoleculares: fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo, enlace de puente de hidrógeno, aunque a veces también se le denomina solo puente de hidrógeno, y las fuerzas ion-dipolo. La primera fuerza es la fuerza de dispersión de London. Esta se origina cuando dos átomos o moléculas se acercan entre sí y se distorsiona su nube electrónica, generando dipolos instantáneos debido al movimiento de electrones. Estos dipolos instantáneos son muy débiles pues solo existen por un corto tiempo. Así también se genera una polarización de los átomos o moléculas vecinas produciendo dipolos inducidos. En el caso de átomos tenemos, por ejemplo, al helio. Un átomo de helio es no polar y tiene una distribución simétrica de electrones. Sin embargo, si otro átomo de helio se acerca a él, en un instante dado se generará una distorsión de la distribución de sus electrones, produciendo un dipolo instantáneo. Lo mismo ocurre si tenemos moléculas apolares. Sabemos que el yodo presenta un enlace apolar y es una molécula apolar. Sin embargo, si otra molécula de yodo se le acerca, también se generarán estos dipolos instantáneos. Por ello, podemos decir que esta fuerza existe entre átomos y moléculas no polares, pero también existe en las moléculas polares. Entonces, esta fuerza estará presente en todas las moléculas. Podemos observar en esta tabla que a mayor masa molecular, mayor será el punto de ebullición. Esto significa que se necesitará de una mayor temperatura para separar las moléculas. La intensidad de la fuerza de dispersión de London depende de la facilidad con la que la distribución de electrones se distorsiona cuando se forma un dipolo instantáneo. Esta facilidad de distorsión de electrones se le llama polarizabilidad. Por ello, mientras mayor sea la masa de una molécula, mayor será la cantidad de electrones que esté presente y más polarizable será. Entonces, sus fuerzas de London aumentarán. La forma de las moléculas también influye en las fuerzas de London. Estas tres moléculas son isómeros, es decir, tienen la misma fórmula general, C5H12, pero diferente fórmula estructural. En el caso del N-pentano, al ser lineal, tendrá una mayor superficie de contacto entre sus moléculas, por lo que habrá una mayor atracción entre ellas, aumentando sus fuerzas de dispersión de London. Es por eso que se observa que esta molécula tiene el punto de ebullición más alto. Por otro lado, si observamos al neopentano, este va a tener más ramificaciones. Entonces su área de contacto va a ser menor y sus moléculas no estarán tan fuertemente atraídas, haciendo que sus fuerzas de dispersión de London sean menores. Es por eso que de las tres, esta tendrá el menor punto de ebullición. Veamos ahora las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas solo se dan entre moléculas polares porque ellas tienen un momento dipolar resultante diferente de cero, a diferencia de las moléculas apolares. En este caso, el momento polar resultante está dirigido hacia el cloro, que es el átomo más electronegativo. Si dos moléculas de cloruro de hidrógeno se acercan lo suficiente, se atraerán por sus extremos de cargas opuestas,
generando momentos dipolo permanentes. Usualmente, las fuerzas dipolo-dipolo son más intensas que las fuerzas de dispersión de London. Entonces, como podemos observar, estas fuerzas solo existen entre moléculas polares. Mientras más polar sea la molécula, la interacción será más fuerte. El enlace puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo. Este se da cuando los dipolos generados por enlaces FH, NH u OH interaccionan entre ellos. Estas interacciones dipolo-dipolo son muy fuertes debido a que estos son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. La atracción será siempre entre el elemento más electronegativo y el menos electronegativo de la otra molécula. El puente de hidrógeno puede darse también entre dos moléculas diferentes que presenten dichos enlaces, pero como podemos observar siempre el elemento más electronegativo atraerá al menos electronegativo de la otra. Una molécula de agua puede llegar a formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Cada par libre del oxígeno genera un puente de hidrógeno, mientras que los enlaces hidrógeno generan 2 puentes más. En el caso del metanol, este solo presenta un enlace OH. Es así que cada par libre del oxígeno genera un puente de hidrógeno y el hidrógeno genera un puente más. En total, el metanol solo podrá formar 3 puentes de hidrógeno. Los enlaces CH no participan en el puente de hidrógeno. Mientras más puentes de hidrógeno genere una molécula, mayores serán sus fuerzas intermoleculares. Otro tipo de fuerza es la fuerza ion-dipolo, la cual es muy importante en las disoluciones. Por ejemplo, cuando una sustancia iónica tal como el cloruro de sodio se pone en contacto con el agua, las moléculas de agua interaccionan con los iones en la superficie. Los iones solvatados se movilizan y se separan en la solución. Las moléculas de agua van a rodear al anión con su átomo menos electronegativo, que es el hidrógeno, mientras que los cationes serán rodeados por el átomo más electronegativo, el oxígeno. A este proceso se le denomina solvatación. Entonces, esta existe entre compuestos iónicos y moléculas polares.